¿Qué tal, muchachos? Hoy vamos a continuar con el teorema de Taylor para la versión de funciones vectoriales, que si recuerdan, pues para el caso de funciones de RR, pues teníamos todo una maquinaria del teorema de Taylor, básicamente fundamentado en la idea de aproximar funciones con polinomios, que son, pues digamos, las funciones un poco más manejables y trabajables con el álgebra que nosotros podemos hacer. Este, y que pues tienen una relación muy importante con respecto al cálculo diferencial para funciones que tengan ciertas riquezas a nivel de derivadas, ¿sale? Entonces, bueno, en el caso de funciones vectoriales también va a existir una versión del teorema de Taylor y pues es básicamente una generalización de este resultado que hemos visto en cálculo 1. De manera curiosa, pues las herramientas que vamos a estar utilizando, aunque sí necesitamos obviamente toda la maquinaria que hemos hecho de cálculo vectorial, pues está muy fundamental la prueba de este teorema de Taylor en el caso vectorial a pues, los resultados que tenemos del teorema de Taylor en casos de funciones de RR, ¿sale? Entonces nos vamos a basar muy fuertemente en esos resultados que se vieron en cálculo 1. Entonces, bueno, para continuar, pues necesitamos meter pues algunas definiciones y ciertas nociones para que todo esto tenga sentido. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener ahorita dentro de los ingredientes, básicamente, una función f que va de, pues, ya sabemos, un subconjunto abierto de un R a la n hacia los reales. Y vamos a tener un puntito en su dominio, x0, que está en el dominio, un radio positivo, de manera que la función f es de clase seca, que diga cn más 1, donde n va a ser un número natural. Y eso dentro de la bolita de radio R centrada en el x0. Entonces, en particular, pues ya hemos visto que esto va a implicar que nuestra función va a ser diferenciable y pues que van a tener cierto comportamiento en las derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente queremos poder aplicar el teorema de Taylor a esta función alrededor del puntito x0. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que introducir lo que va a ser nuestro análogo de polinomio de Taylor, que pues lo vamos a definir de manera de notación como hicimos en el caso de cálculo 1. El polinomio asociado a la función f de grado n centrada en el puntito x0, ¿sale? Cuando lo evalúo en cierto vector, va a ser ¿qué cosa? Pues va a ser una suma de cosas que tienen que ver con derivadas parciales, ¿sale? Entonces, bueno, la primera pues va a ser la evaluación de la f justamente en el x0, que se va a hacer como el término de grado 0. Luego los términos de grado 1 pues van a ser justamente las diferenciales desde i igual a 1 hasta la dimensión que tenemos, que en este caso es n, las diferenciales de la f según estas variables evaluadas en el puntito x0, y las estamos multiplicando por qué cosa, pues justamente por las diferencias de la coordenada que aparece en el vector x de la coordenada yésima menos la coordenada que aparece en el vector x0, ¿sale? Que eso pues por lo regular los denotamos con esto, el superíndice, ¿sale? Y eso es el de grado 1, todos los términos de grado 1. Los de grado 2 pues van a ser, ahora tenemos que dividir entre 2 factorial y la suma, donde vamos a variar índices i y j, que van a ir desde 1 hasta n y van a ser derivadas de dimensión más alta, x y xj, igual evaluadas en el x0, y ahora es un producto doble, ¿sale? Es el producto doble del xy menos x y super 0 multiplicado por xj menos xj super 0, ¿sale? Y así nos vamos a seguir hasta que los de grado k en general pues van a ser
1 entre k factorial, ya nada más lo voy a poner así, el último va a ser 1 entre n factorial, multiplicado por la suma sobre todos los índices, que van a ser pues, n índices, que van a ir desde 1 hasta la dimensión de n, de las derivadas, que va a tener justamente orden superior hasta n, la derivada parcial, según esta lista de variables, xi1 hasta xi sub n, evaluadas en el x0, y pues multiplicado todo esto, hay que estar multiplicando pues por todas estas diferencias, ¿sale? xi sub 1 menos xi sub 1 0, y así nos seguimos hasta xi sub n menos xi sub n super 0. Ok, entonces aunque parece así una cosa gigantesca, pues es la generalización natural de lo que sería el polinomio de Taylor, ¿sale? Este primer término, pues justo son los de grado 0, digamos. Los siguientes términos son los de grado 1, que pues ahí están multiplicados por las derivadas de orden 1, básicamente. Luego están los términos de orden 2, que justamente están multiplicados por las derivadas de orden 2. Y estos factores de factorial y así en general, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a definir como el polinomio de Taylor de la función vectorial f de grado n alrededor de x0, ¿sale? Y pues para que exista en realidad no necesitamos que sea de clase Cn más 1, necesitamos que sea de clase Cn, pero para las hipótesis del teorema de Taylor sí lo vamos a utilizar, ¿sale? Entonces esto va a ser nuestro polinomio de Taylor. Y pues justamente lo que tenemos que definir ahora es la noción de residuo, ¿sale? Entonces la noción de residuo va a ser el residuo de la función f de grado n alrededor del puntito x0. En este vectorcito x pues no va a ser otra cosa más que esa diferencia, ¿no? De f menos el polinomio que acabamos de definir, ¿sale? Entonces, pues la noción que tenemos que ahora demostrar es básicamente que este residuo de veras es una cosa que pues se está aproximando suficientemente a 0 cuando estamos haciendo una aproximación de la función con el polinomio, ¿sale? Entonces, bueno, como estamos en el grado n, en realidad lo que quisiéramos ver es si de veras, cuando analicemos este límite, cuando x tiende hacia x0, del residuo de la función entre, pues en el caso de cálculo 1 era pues entre x menos el punto donde estábamos centrados, elevado al orden, ¿no? Entonces aquí la cosa que va a ser como esa representación en realidad va a ser la norma de x menos x0 y elevado justamente a este valor. Entonces esa es la versión análoga del límite que quisiéramos motivar a la definición de polinomio de Taylor, ¿sale? En grado vectorial. Entonces pues lo que vamos a hacer es que justo si la función sí es de grado C, de clase Cn más 1 en toda esta bolita, alrededor del x0, entonces este límite va a ser justamente el vector 0, ¿sale? O de otra manera, pues la norma de estas cosas se va hacia 0. Bueno, ok, entonces pues ya con esto sí podemos enunciar nuestro teorema, que va a tener pues varias partecitas. Entonces va a decir lo siguiente: el teorema de Taylor para funciones vectoriales pues va a tener esas hipótesis. Sea una función f de un conjunto abierto de Rn hacia R, un puntito x0 que vive en U, un radio positivo, y además f de clase seca en la bolita de radio R centrada en x0, la bolita abierta. Entonces vamos a poder decir varias cosas de esto. La primera va a ser ver que tenemos una forma alternativa del residuo, que va a ser justamente para todo x dentro de esta bolita.
se cumple que el residuo de la función f de grado n centrada en x0 la podemos ver como 1 entre n más 1 factorial multiplicado por la suma justamente de tomar las colecciones de índices que habíamos hecho hace ratito, desde 1 hasta n, y van variando desde el índice 1 hasta justo todas las variables de nuestra dimensión, y va a ser justo la derivada de orden n de la función, la derivada parcial según estas variables, evaluado en cierto vectorcito que ahorita vamos a decir quién es, multiplicado pues de nuevo estas diferencias, las diferencias de las coordenadas respectivas con respecto a las coordenadas del x0. ¿Sale? Bueno, entonces esto de alguna manera recuerda una de las versiones del residuo que teníamos para el caso de cálculo 1, ¿sale? Que era como el residuo es básicamente la derivada de cierto orden en algún puntito multiplicado por básicamente las diferencias elevadas a la potencia respectiva. Entonces esto es básicamente eso mismo, ¿sale? Aunque aquí justo me faltó una partecita de que es poner más 1, porque las que tenemos que hacer es como la siguiente derivación, ¿sale? Sale. Bueno, son muchos subíndices, pero bueno, esa es la idea. Es como tomar la combinación de las derivadas de orden n más unésimo, evaluadas en un cierto vectorcito, para pues ya tener esta combinación. Y además podemos decir un poquito más, justamente este vector que está considerado va a estar metido dentro del segmento de recta que une el x0 con el vector x, ¿sale? Entonces, bueno, eso es como una de las versiones del residuo, ¿sale? Como las que teníamos dentro de cálculo 1. El inciso 2, pues justamente es probar lo que afirmaba del límite, de que justamente el límite, cuando x tiende hacia x0, del residuo de la función f de grado n alrededor de x0 entre la norma de x menos x0 elevado a la n, pues existe y es el vector 0, ¿sale? Y por último, pues una cosa también muy muy importante del teorema de Taylor es que no solo este polinomio existía bajo ciertas hipótesis, sino que era el único que tenía esta propiedad. De alguna manera debe de estar intrínsecamente relacionado con la función f para que sea de veras la mejor aproximación polinomial. Entonces lo que vamos a obtener justamente en el tercer inciso es eso, ¿no? Que si tenemos otra función que es polinomial en este sentido, polinomial en el sentido que va multiplicando ciertas diferencias de las coordenadas, ¿sale? De grado a lo más n, que justo esto va a ser un polinomio de grado a lo más n en esas variables. Si tiene esta propiedad, pues en realidad tiene que ser el polinomio de Taylor, ¿no? Entonces si P es un polinomio, en el sentido vectorial, ¿sale? ¿Qué es esto? Una definición de pues unas combinaciones lineales de los productos de diferencias de sus coordenadas del vector x con x0, ¿sale? Un polinomio centrado en x0. Tal que límite, bueno, polinomio así y además que tiene grado lo más n. Y ahora sí, tal que se satisface el límite
pues no le va a quedar de otra chance más que ser justamente el polinomio de Taylor definido para la función alrededor de 0 en ese grado. ¿Sale? Entonces los polinomios de Taylor de funciones vectoriales también están perfectamente caracterizados por esta noción del límite, que es básicamente lo que están diciéndonos, que de veras son aproximaciones suficientemente buenas de la función hasta esos grados alrededor de este puntito x0. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Y va a depender, como les digo, mucho de lo que ya se hizo para el teorema de Taylor en el caso de funciones de RR, ¿sale? Entonces, para el primer inciso, pues lo que vamos a hacer primero es definir cierta función auxiliar, ¿sale? Entonces vamos a definir justamente una función. Aquí justo necesito un x, ¿no? Para que trabaje en esto. Entonces voy a agarrar un x, definimos para un x fijo que está en esta bolita la función g, que va a ir de menos r entre la norma de x menos x0. Ahorita vemos por qué hay que hacer esto. R, la norma de x menos x0 también, hacia los reales, que va a ser lo siguiente. En un parámetro x le vas a asociar el valor de la función cuando estamos parados en el vector x0 más t veces el vector x menos x0. ¿Sale? Bueno, ok, entonces para que tenga sentido la función g, justamente este vector tiene que ser un vector dentro de la bolita donde vamos a estar trabajando. Entonces este t debe de ser un parámetro que haga que esta suma vectorial estemos dentro de la bolita. Y pues justamente cuando le estamos sumando, le estamos multiplicando algún factor entre este intervalo, pues lo que queda es que la distancia de ese vector hacia x0 pues es una cosa del estilo más pequeño que r, ¿sale? En valor absoluto, o en norma más bien dicho, porque pues cuando estamos dividiendo x menos x0 entre la norma, pues se vuelve un vector unitario, y entonces la norma de esa diferencia pues solo va a estar determinada por este valor escalar, ¿sale? Entonces como estamos entre menos r y r, pues sí funciona todo esto bien. Entonces por eso ese es el dominio de esta función g. Y lo importante que se va a ver en una de las ayudantías es que esta función, al tener las hipótesis de que la f es de clase Cn más 1, pues también va a ser una función de clase Cn más 1 en el sentido de funciones de R a R. Y pues entonces vamos a poderle aplicar el teorema de Taylor para pues saber cierta forma de su residuo, ¿sale? Entonces, por el teorema de Taylor usual, pues lo que vamos a poder hacer es la siguiente cosa. Cuando me fijo en el residuo de la función g en orden n, centrada en 0, de esta función en 1, pues va a ser lo mismo que 1 entre n más 1 factorial por la derivada de orden n más 1 en algún vectorcito que diga en algún valor, vamos a llamarle por el momento eta, multiplicada por la distancia entre 1 y 0, ¿sale? Entonces queda esto. Y pues lo importante pues va a ser pues calcular esta derivada. Entonces, dentro de estos ejercicios que se van a hacer en la ayudantía, vamos a ver que justo esta derivación pues no es otra cosa más que este factor del factorial, pues se va a preservar aquí, y esto va a ser la suma de, vamos a estar recorriendo índices según justamente este grado, que va a ser hasta n más 1, donde vamos a correr desde la posibilidad de 1 hasta n de las derivadas de orden n más 1, derivadas parciales de esta función según estas variables. Evaluadas en cierto
vector que va a ser el epsi que andamos buscando, y multiplicadas a su vez por todas estas diferencias. Entonces, bueno, este paso ahorita es como una cosa que se tiene que justificar con el cálculo adecuado, pero bueno, se puede demostrar. No es muy difícil, ya que le entendemos bien a qué va a querer decir hacer un proceso de derivación de la función g. Va a tener que ver mucho con derivadas direccionales y como todo lo que ya sabemos, ¿no? de cómo podemos calcular la derivada direccional en términos de las derivadas parciales. ¿Sale? Entonces, bueno, va a quedar esto. Y entonces hasta aquí, si se dan cuenta, pues ya obtuvimos de este lado derecho pues lo que queremos, ¿no? que aparezca. Dentro de estas cosas, pues justo el eta, vamos a poder decir que está entre 0 y 1. Y si el eta está entre 0 y 1, realmente este psi, lo que vamos a poder ver es que está relacionado con el eta, de manera que es justo el x0 más el eta multiplicado por x menos x0. O sea, es como el eta está dado por esta aplicación lineal que justamente estaba metida dentro del argumento de la función g. ¿Sale? Entonces esa es la relación, y con eso sí podemos concluir justamente que este eta va a vivir en el segmento de recta, ¿sale? Porque justo esto es el recorrido de los vectores que empiezan en 0 y llegas hasta el x. Bueno, también necesitamos, dentro de todas estas hipótesis fuertemente, pues que los segmentos están metidos dentro de los lugares que estamos utilizando las hipótesis, pero bueno, afortunadamente justo si las bolitas abiertas son conexas, que convexas en este sentido, y todo funciona bien. Sale. Entonces ahora, ¿cómo lo ligamos con nuestra función f? Pues lo que tenemos que ver básicamente ahora es que nuestro residuo de la función g de grado n alrededor de 0 evaluado en 1, pues no es otra cosa, por la definición de la que tenemos de Taylor en el caso de funciones de RR, que justamente la evaluación de g en 1 menos el polinomio de Taylor de grado n de esta función g alrededor de 0 evaluado también a su vez en 1. ¿Sale? Ok, entonces ahora g de 1, pues ¿qué nos está dando? Ay, más bien aquí me estoy equivocando, quiero hacer en 0. Sí, porque además acá no, sí está bien, esa no. Entonces g de 1, ¿qué nos está dando? G de 1 pues es cuando tenemos el parámetro t igual a 1, que justo nos va a dar esta suma vectorial de x0 más x menos x0, justamente va a ser el x nada más. Entonces nos va a dar g de 1 lo mismo que f de x. ¿Sale? Y el polinomio de grado n de la función g alrededor de 0 evaluado en 1, pues ¿qué va a ser? Pues justamente es pues recordamos la de Taylor, ¿no? Entonces va a ser g en 0 más 1 entre 1 factorial por la derivada de g' en 0 por la diferencia entre 1 y 0 elevado a la 1, o sea, eso nada más es 1, más 1 entre 2 factorial por la segunda derivada de la g por la diferencia de 1 y 0 elevado al cuadrado, pero pues todas estas van a ser 1, y así nos seguimos hasta que llegamos a 1 entre n factorial por g enésimo en 0, y de nuevo multiplicado por la diferencia entre 1 y 0 elevado hasta la n. ¿Sale? Ok, entonces ya tenemos esta relación, y ahora pues vamos a utilizar que ya sabemos que la función g que definimos pues sí tiene cierta condición de ser diferenciable. Aquí pues van a ser que existan todas las derivadas de hasta orden n, y sabemos cómo calcularlas. Justamente aquí lo que hice fue, pues la derivada de orden n más 1 pues va a ser una combinación lineal de estas derivadas parciales, solo que aquí es hasta n más 1, entonces acá va a ser otra cosa. Entonces bueno, vamos a continuar. Esto
nada más estamos jalando el f de x. El g de 0, pues nada más recordemos que pues, en 0 nos va a dar la evaluación de la f en x0. En el primero, pues la derivada de la primera derivada, justamente en 0, pues va a ser la suma de las derivadas parciales de nuestra función f de tamaño solo 1, de orden 1, en algún puntito, que es en el puntito 0, aquí que estamos haciendo. Entonces nada más va a ser justo la suma desde i igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de la f con respecto a las variables evaluadas en el puntito que está relacionado con 0 según esta g, que justo es en x0. ¿Sale? Multiplicados por la diferencia entre el 1 y el 0. Pero aquí tenemos que multiplicar a su vez por estas cosas, ¿no? La coordenada iésima que nos está dando esto, entonces es el xi menos xi a sub 0. Y así nos seguimos. Esos son los de lo que aparece en la primera derivada. Y en general, pues ya en los que va a aparecer al final, pues justo es la suma de estas cosas. Desde igual, vamos a variar todos los índices, desde 1 hasta n, de las derivadas de orden n de nuestra función f, según esta lista de variables, en el puntito x0 multiplicado por estas diferencias. Así. Hasta xi sub n menos xi sub n super 0. ¿Sale? Ok. Y justo entonces lo que nos está quedando de este lado, pues es el polinomio de Taylor de la función f de grado n mayúscula, ¿sale? Entonces eso es la cosa súper buena. El polinomio de Taylor de esta función g de grado n evaluado en 1, pues está dando el polinomio de Taylor de la función f evaluado en este vectorcito x, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto ya nada más va a quedar f de x menos el polinomio de la función f de grado n alrededor de x0 evaluado en este vector x justamente. ¿Sale? Ok, entonces pues ya nada más concatenamos. Justo esto es lo que nos dio el residuo. Esto es el residuo de la función f de grado n alrededor de x0, que es igual a este residuo de la función g que ya habíamos visto, que era justamente esta cosa que andábamos buscando. ¿Sale? Entonces con eso tenemos el primer inciso. Para el segundo inciso, pues lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Justamente ahora vamos a utilizar el primer inciso para ver de alguna manera cómo podemos trabajar con la expresión del residuo dividido entre la norma. Entonces, pues vamos a reescribir el residuo de la función f de grado n centrado en x0 en el vector x, donde x es un vector fijo. Pues lo podemos poner justo como eso, ¿no? 1 entre n más 1 factorial por la suma con índices variando desde 1 hasta n de las derivadas de ese orden, n más 1 parciales, evaluadas en el x0 y multiplicados por estos factores, xi1 menos x y 1 super 0 hasta xi n más 1 menos x y n más 1 super 0. Sale. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a meter mejor valores absolutos a esta cosa. Fíjense que este residuo, pues justo nada más es un número real. Y entonces aquí nada más pues voy a poner valores absolutos a esto. Y a su vez, pues utilizando la desigualdad del triángulo, esto va a ser menor o igual que si nada más pongo valores absolutos en todos los factores aquí adentro. Entonces, pues bueno, nada más es
Nada más piensen que ahora puedo cambiar este con menor o igual y poner puros valores absolutos, ¿sale? Entonces ahora va a quedar valor absoluto aquí de estas cosas en vez de solo paréntesis. Va, entonces eso es desigualdad del triángulo. Y lo que tenemos que usar también básicamente es la siguiente cosa. Si nosotros agarramos dos vectores, x y x0 en este caso, siempre que nos fijamos en el valor absoluto de la diferencia en una de las entradas, digamos x y x y 0, sub 0, pues esto es menor o igual que la norma del vector x y el vector x0, ¿sale? Pues nada más es la desigualdad esta de que justamente la norma euclidiana le gana a la norma infinito y con la norma infinito pues le estás ganando todas estas. Ok, entonces con esta desigualdad vamos a poder reemplazar cada una de estas cosas con nada más justamente pues normas de x menos x0, ¿vale? Entonces a su vez con esto pues lo que vamos a hacer, esto es menor o igual que 1 entre n más 1 factorial. Y ahora todos estos términos que están aquí multiplicando, pues los vamos a reemplazar con x menos x0 en norma. Como aparecen n más 1 de ellos, n mayúscula, pues va a ser x menos x0 elevado a la n más 1 multiplicado por justo esta combinación de diferenciales de orden n más 1 en valor absoluto, obviamente. ¿Sale? Ahí, aquí me estoy equivocando, no es en el x0, es en cierto vectorcito epsi. Es por lo que hicimos hace ratito. Que diga z, ¿sale? Entonces no es el x0, es el z. Cuando lo hacíamos en el cálculo de la derivada de la g en el 0 sí nos daba el x0, pero cuando estamos haciendo esta versión del residuo, ahí se perturba un poquito esta cosa, ¿no? Sale. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es justo esto de aquí, pues vamos a pasar unas de las normas, justo al menos la potencia enésima del otro lado, y entonces vamos a tener que el valor absoluto de este residuo de orden n alrededor de x0 dividido entre la norma de x menos x0 es menor o igual que ¿qué cosa? Pues 1 entre n más 1 factorial multiplicado por x menos x0, porque aquí sí se está quedando una norma, y por este factor, ¿sale? Que vamos a llamarlo estrellita. Ok, y aquí es donde vamos a utilizar ya que la función f es de clase n más 1 para ver que las derivadas de ese orden, al ser continuas en el x0, pues cuando hacemos el límite de x tender hacia x0, esta expresión de este lado pues va a ser una cosa que va a tender justo a cuando reemplazamos psi hacia x0, porque justamente los sebdas, van a tender hacia x0 cuando x tiende a x0, por esta condición que dijimos de que el sebda está aquí. Entonces si x tiende hacia x0, pues también este tiende hacia este extremo, y entonces pues este límite cuando lo hagamos tender hacia x0 pues tiende a algún valor, pero esto de acá tiende hacia 0 y esto está ensanguichado entre 0. Entonces cuando hacemos ese límite de x tender hacia x0, esto se va a 0, esto se va a 0, entonces lo de en medio también se tiene que ir a 0. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Justo el límite cuando x tiende hacia x0 de este residuo entre la norma hasta ese orden, pues nos está dando 0. ¿Ok? Bueno, entonces pues básicamente por eso hicimos el primer inciso, ¿no? Porque con esta versión del residuo podemos controlar mejor esta parte de cuando queremos calcular el límite, ¿sale? Y por último, pues para el último inciso,
tenemos que probar la unicidad de este polinomio con esta condición, que sea P polinomio vectorial que tal que cumple el límite, ¿no? Y vamos a denotarlo así con mayúsculas, ¿sale? Sale. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente al límite del caso anterior le vamos a restar este, y lo que vamos a poder concluir de esa resta es que tenemos que el límite de cuando x tiende hacia x0 de la diferencia de ciertos polinomios, porque se va a cancelar la f, entonces el polinomio de Taylor de f de grado n alrededor de x0 menos este polinomio que satisface el límite, todo dividido en esta norma, pues también se va hacia 0, ¿sale? Ok, y pues como esta es una diferencia de polinomios de grado a lo más n, pues también va a ser un polinomio de grado a lo más n que tiene esta propiedad, entonces vamos a llamarlo por el momento q, ¿sale? Y vamos a definir un polinomio que sí es de los polinomios de RR como la siguiente cosa: en un parámetro t, en un tiempo t, pues va a ser q evaluado en x0 más t por x menos x0, ¿sale? Bueno, entonces justo porque q es un polinomio de lo más grado n, pero polinomio vectorial, pues también este polinomio t, que diga p, va a ser un polinomio de grado a lo más n, pero de los normales de RR, ¿sale? Y pues vamos a ver qué sucede con la siguiente cosa: límite cuando t tiende hacia 0 de el valor absoluto de p de t dividido entre t a la n, ¿sale? Entonces esto va a ser justamente igual que este límite. Ahorita hago el álgebra bien para que se vea, pero bueno, va a ser x menos x0 en norma elevado a la n por el valor absoluto de este q evaluado en x0 más t x menos x0 y a su vez dividido entre la norma de x0 más t por x menos x0 menos x0, ¿sale? Bueno, entonces y esto justamente cuando t tiende a 0, lo que va a estar sucediendo es que también podemos estar pensando como que este vector, el x0 más t x menos x0, está tendiendo hacia x0, ¿sale? Porque cuando este parámetro se va hacia 0, pues este vector tiende hacia x0. Entonces, pues lo que está sucediendo es que estamos calculando un límite el de acá arriba, pero cuando nos aproximamos de cierta manera muy específica con respecto al x0, ¿sale? Entonces ya sabemos que este límite es 0, entonces este límite va a ser 0 y multiplicado por otra cosa que también sí va a ir hacia 0, entonces esto va a ser 0. Entonces está sucediendo que un polinomio en su valor absoluto, cuando lo dividimos entre una potencia de la variable a la n y nos aproximamos hacia 0, pues está haciendo 0. Entonces eso solo puede ser posible si justo este término principal pues está dominando al polinomio. Eso quiere decir que el polinomio sea el polinomio 0, ¿sale? Porque este es un polinomio de grado a lo más justamente n, ¿no? Entonces esto implica que el polinomio minúscula tiene que ser idénticamente 0 porque se está dominándose por una potencia y es un polinomio de grado a lo más n. Y entonces si el polinomio tiene que ser el 0,
pues justo eso implica que todos los coeficientes del polinomio este de aquí que estamos obteniendo tienen que ser cero. Pero eso quiere decir que las diferencias de los coeficientes entre el polinomio de Taylor y los coeficientes de este polinomio que tiene esta propiedad de límite, pues tienen que ser idénticos, ¿no? Para que todos sean cero. Entonces eso implica justamente que el polinomio de Taylor de f, cuando estamos en grado n alrededor de x0, en x, pues tiene que ser lo mismo que este polinomio que tenía la propiedad. Entonces, pues de veras es único el polinomio que satisface esta condición, ¿sale? Entonces, bueno, pues es un poco rebuscado andar escribiendo todas estas cosas, pero básicamente la demostración del teorema de Taylor es una implementación de pues, la maquinaria que ya estamos haciendo para cálculo vectorial de dimensiones más altas, con derivadas iteradas justamente, y implementarlo bien con las versiones del teorema de Taylor del caso de RR, ¿sale? Entonces, bueno, lo vamos a estar utilizando bastante para las partes que vamos a hacer a continuación de calcular máximos y mínimos y cosas de este estilo, pero eso ya va a ser para los siguientes videos. Entonces, nos vemos en la próxima.